la mayoría de los equipos de radioterapia, o por lo menos más modernos, son todos aceleradores lineales. El equipo de cobalto ya casi que está dejando de utilizarse, aunque hay algunos hospitales donde todavía se utiliza, como por ejemplo acá, que todavía hay equipos de cobalto, no es que se han dejado de utilizar. ¿Cuál es la diferencia principal de este equipo con los equipos de las bombas de cobalto? Es que este equipo, los aceleradores lineales, no trabajan con material radiactivo, ¿sí? Principal cuestión que nos tenemos que acordar siempre. Habíamos dicho que antes de la bomba de cobalto estaban también los equipos de bomba de cesio, que igual se utilizaron muy poquito tiempo, pero tanto las bombas de cesio como las bombas de cobalto utilizaban material radiactivo. Había una pastilla de material radiactivo que se exponía o se guardaba y de esa forma irradiábamos al paciente. Acá no. Los aceleradores lineales, ¿sí? O como el nombre completo, acelerador lineal de electrones, principalmente lo que hace es eso, ¿sí? Tenemos electrones que los vamos a acelerar y los vamos a hacer chocar contra un blanco para obtener fotones. ¿A qué les suena? A los rayos X, bien. Es el principio de cómo se generan los rayos X del equipo convencional, ¿sí? Lo que pasa es que acá vamos a estar hablando del megavoltaje, ¿sí? De una energía muchísimo superior a lo que funciona con el equipo de rayos diagnósticos. Entonces, básicamente, ¿cómo trabaja el acelerador lineal? Con ondas electromagnéticas, ¿sí? Y obviamente acelerando partículas, que son los electrones. Puede poseer una gran cantidad de accesorios como colimadores, plomos para los aceleradores lineales más viejitos, también cuñas, aplicadores de radiocirugía y todo un montón de accesorios que se adicionan a este equipo, ¿sí? Y que vamos a ir viendo de a poquito como para tener una idea. Los equipos más modernos, los aceleradores más modernos todavía, tienen la capacidad de funcionar tanto con fotones como con electrones. Estos mismos electrones que aceleramos y los hacemos chocar contra un blanco, podemos también decir, bueno, yo saco el blanco y directamente uso esos electrones, ¿sí? Se llaman equipos duales, que permiten utilizar las dos. Bueno, estos aceleradores lineales empezaron a aparecer muy poquito a partir de 1940. Y en 1962, una marca que se llama Varian, que es una de las principales marcas de aceleradores lineales hoy en día, construyó el primer acelerador lineal de uso clínico isocéntrico, ¿se acuerdan de esa palabra que estuvimos hablando la clase pasada? Y totalmente rotable, ¿sí? Que podía girar el equipo alrededor del paciente, como vimos con los últimos cobaltos también. Bueno, hoy en día tienen diversas energías, tanto de fotones como de electrones, no solo que puede utilizar las dos opciones, sino que aparte de cada una de esas opciones, tiene muchas energías distintas. ¿De qué depende que utilice una energía u otra? Principalmente de lo que quiero tratar, de la profundidad que esté en lo que yo quiero tratar. Porque acuérdense que, como habíamos dicho, cuanto más energía, llegaba más en profundidad el máximo, ¿sí? Bueno, entonces en esencia es un equipo de rayos X, ¿sí? Dijimos, aceleramos electrones, lo hacemos chocar contra un blanco y de ahí obtenemos estos fotones. Pero, obviamente, como dijimos, de mucha más energía. Entonces volvamos a esto de isocéntrico, que estuvimos viendo un poquito. ¿Qué era el isocentro? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? El isocentro era un punto virtual, ¿sí? Un punto que físicamente no existe, no puedo decir que está acá el isocentro, es algo que está en el aire, ¿sí? Pero lo que me hace es mostrarme dónde chocan todos los ejes de rotación de todo el equipo. Por ejemplo, si esta es la camilla de tratamiento, el gantry va a estar posicionado acá y el gantry va a girar para un lado y para el otro del paciente, ¿sí? Entonces este giro va a tener un eje. Ese eje, por ejemplo, que iría por acá, se va a chocar con el eje de rotación de la camilla. La camilla va a estar rotando en este sentido y entonces va a tener un eje de rotación vertical. Entonces, donde se choquen ese ángulo de giro del gantry, más el ángulo de giro de la camilla, más el ángulo de giro del colimador, que es esta partecita que está acá y que en un ratito vamos a ver para qué nos ayuda, que también gira así en el cabezal del equipo, esos tres ejes se chocan en ese punto que se llama isocentro, ¿sí? Y que esto, si recuerdan cuando vimos el cobalto, lo que me ayudaba era que era muy práctico posicionar al paciente, porque yo lo acostaba, de alguna forma que ya vamos a ver, hacía que el tumor esté en ese isocentro, entonces yo puedo rotar todo lo del equipo que quiera, que yo sé que siempre voy a estar apuntando a ese tumor. Sí, con los primeros equipos de cobalto habíamos visto que no era mucho más complicado porque el equipo no tenía esta versatilidad, entonces yo tenía que apostar, por ejemplo, al paciente boca arriba, si después el paciente el equipo iba a girar para allá, lo tenía que estar moviendo, acomodando un poquito mejor para lograr poner ese tumor donde está el máximo del equipo. Hoy en día con estos equipos que son todos isocéntricos ya no tengo ese problema, ¿sí? Mi problema ahora es ubicar exactamente donde está el tumor o lo que sea que yo quiera irradiarle a ese paciente. Entonces,
¿Qué es el isocentro? Pregunta segura, imparcial, segura. ¿Sí? Es un punto virtual alrededor del cual giran todos los componentes del equipo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes? El colimador, la camilla y el gancho. ¿Sí? ¿Se entiende qué es el isocentro? ¿Sí? Buenísimo. Ahora ustedes dirán, ¿y pero entonces cómo hago para poner el tumor? Bueno, ya vamos a ver específicamente cómo lo posicionamos, pero como para ir dándonos una idea, nosotros tenemos los láseres del búnker que nos van a ayudar a posicionar. Exacto. En el punto tenemos un láser que viene así, longitudinal, otro láser que viene así, transversal, también tenemos láser que viene desde el techo, y todos esos láseres se van a cruzar en un punto, y ese es mi isocentro. ¿Sí? Como el punto es virtual y yo no puedo saber dónde está, esos láseres me ayudan para que yo tenga una idea de dónde tengo que posicionar al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los aceleradores lineales? Bueno, los aceleradores lineales, como habíamos dicho, tienen una forma de generar la radiación muy parecida a los equipos de rayos X convencionales. Entonces, fíjense que los electrones los voy a generar por efecto termoiónico, igual que en el equipo de rayos convencional. ¿Sí? Acá vamos a utilizar algo que se llama cañón de electrones, ¿sí? Y después vamos a aplicar campos eléctricos. ¿Sí? A grandes rasgos, ahora vamos a ir viendo despacito, pero a grandes rasgos el equipo de aceleradores lineales tienen dos grandes generadores de campos eléctricos que me van a ayudar a que esos electrones finalmente se conviertan en los fotones de mucha energía como yo necesito. Entonces, ¿cuáles son las partes del acelerador lineal? Bueno, si yo quiero dividirlo así en grandes grupos, tengo el comando o la consola, como le decimos nosotros, que es donde yo como técnico cargo todo lo que tengo que cargar. Y después está el equipo propiamente dicho, que para el cual tengo que entrar al equipo. Acuérdense que en radioterapia, como estamos hablando de muchísima energía, nadie nunca puede estar adentro del paciente mientras se irradia, ¿sí? Y no solo eso, sino que como es de tanta energía, aparte de todo el blindaje que tiene por ejemplo el laberinto, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que es un pasillito largo por el cual yo tengo que entrar para llegar a donde está el equipo. ¿Sí? Obviamente nosotros como técnicos, una vez que posicionamos al paciente, salimos de todo ese pasillito y vamos afuera del búnker, donde está esta consola o unidad de mando, que es donde nosotros programamos lo que vamos a irradiar. ¿Sí? Adentro del equipo, o sea, dentro del búnker, va a estar el dispositivo de irradiación, que está compuesto por un armario, un estativo, una camilla o mesa de tratamiento y el gante. ¿Sí? Entonces, si nosotros viéramos el acelerador que vendría a ser acá, el armario está como separado. ¿Sí? Es como si yo entro y veo un armario, este es el armario. ¿Sí? Ahí es donde están principalmente los componentes de los generadores de alta energía. ¿Sí? Y después tenemos acá lo que sería el estativo, el brazo o gantry y el cabezal con el colimador. ¿Sí? A grandes rasgos, ahora vamos a ir viendo cada uno de los componentes de a uno por vez. Bueno, esto es una consola de un acelerador lineal de los más viejitos que hay, ¿sí? De alrededor de 1960 también. Fíjense que hay un montón de botones, acá ya no es como en el cobalto, que era muy sencillo, porque mecánicamente el equipo de cobalto es muy sencillo, muchísimo más que esto, ¿sí? En el equipo de cobalto, si se acuerdan de la consola, teníamos una perillita para irradiar o no irradiar, un temporizador donde yo programaba cuánto tiempo quería irradiar el paciente, porque era por tiempo, ¿se acuerdan que dijimos que era por segundos? Y en general esos segundos eran de 100 segundos de los que nosotros tenemos por reloj. En vez, bueno, acá ya tenemos algo mucho más complejo, tenemos algo para modular la intensidad de la radiación con la cual vamos a utilizar ese generador, ¿sí? En general esta parte nosotros no la usamos, es para ingeniería. Y bueno, después sí, ahí tenemos un montón de cosas para ir programando el equipo, que esto se programaba todo manual, ¿sí? Nosotros teníamos que programar acá las unidades de monitor que le dábamos, el tiempo, preparar el equipo y irradiar, ¿sí? Vamos viviéndolo de a poquito. Hoy en día, bueno, hemos avanzado un montonazo y ya la consola no es tan sencilla como lo estábamos viendo, ¿sí? Ya ahora tenemos muchísimas más cosas que nosotros tenemos que manejar. Por ejemplo, tenemos un monitor donde nosotros vamos a manejar toda la parte del equipo en sí. Por ejemplo, el gantry, el colimador, todo eso figura en esta máquina, ¿sí? En este monitor que nosotros podemos manejar y solamente del equipo. ¿Sí? Después tenemos otra imagen que ya va a estar hablando de un programa, que en ese programa yo puedo decir, por ejemplo, bueno, voy a buscar al paciente que voy a acostar ahora, voy a acostar a Romina Selvanetti, la busco a Romina acá, la cargo, y acá me va a aparecer mi nombre, el campo de tratamiento, la camilla, el colimador y todo eso.
pero acá me va a aparecer lo que yo quiero del tratamiento. Y acá siempre me está diciendo la posición exacta donde está el equipo en este momento, ¿sí? Después tenemos otra computadora más, otro monitor, que es de imágenes, ¿sí? Que me va a ayudar a poder obtener las imágenes que yo quiero para asegurarme de que el paciente está bien acostado. Y finalmente otra donde, para los equipos más avanzados todavía, yo puedo tener un control de la respiración del paciente, y para eso es este cuarto monitor, ¿sí? Todos estos 4 monitores que yo tengo que estar atento siempre se manejan a partir de esta consola, en general esta ya no se utiliza, y los otros 3 los voy a utilizar. Como para que veamos un poquito más de cerca, esta era la que yo les decía que estaba en todas las posiciones del equipo, ¿sí? Y tiene 2 modos. Uno es el modo clínico, que es en el que yo voy a ver como técnico, y después hay uno que es más avanzado, que es el modo de servicio. Ese modo de servicio lo van a utilizar los ingenieros cuando el equipo tenga fallas. Estos equipos obviamente están muchísimo más cuidados en cuanto a radioprotección que un equipo de cobalto, por ejemplo. Entonces la frase típica es: el equipo de cobalto no falla nunca, ¿sí? Alguna vez le puede quedar afuera la pastilla, pero irradia, no irradia, punto. Estos equipos tienen tantas alarmas de seguridad que realmente aparecen alarmas todo el tiempo. Entonces los pacientes en general se asustan, se preocupan, pero ya paramos el equipo, se paró 3 veces. Está bien, pero apenas hay algo chiquitito que sale fuera de los parámetros establecidos de seguridad, el equipo corta la irradiación y no permite seguir hasta que alguien evalúe qué es lo que está pasando. ¿Eso significa que el equipo es malo? No, para nada. Significa que tiene muchísimos más mecanismos de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funcionan estos aceleradores lineales? Bueno, principalmente esto es todo, ¿sí? Digamos que acá tenemos el estativo, ¿sí? En el estativo va a tener el generador de radiofrecuencia, lo vamos a ir viendo parte por parte, ¿sí? Tenemos el cañón de electrones, que es donde se generan esos electrones que habíamos dicho, una guía aceleradora que se llama, que es precisamente lo que me va a hacer que esos electrones se aceleren, porque a mayor velocidad, acuérdense que después yo esa velocidad es lo que convierto en energía. Entonces, si yo quiero fotones o electrones de alta energía, tengo que acelerar muy rápido esos electrones. Después tiene acá algo que se llama imán focalizador, que no vamos a ver para qué es, y después tiene la salida de láser, ¿sí? Los equipos más modernos también cuentan con imágenes agregadas, ¿sí? En las cuales yo puedo ver la posición del paciente antes de irradiarlo, ¿sí? Que son controles muy importantes. Entonces empecemos por el normal. Bueno, como dijimos, teníamos dos tipos de generadores eléctricos, ¿sí? Fíjense acá que la corriente que viene de la calle, ¿sí? Es así. O sea, viene, sube y baja la intensidad todo el tiempo. Eso es lo que se llama corriente alterna, perdón. Entonces, lo que pasa es que en estos equipos, si yo utilizara esta corriente alterna, ¿sí? Solo podría utilizar la parte de la fase positiva o la fase negativa, una sola de las 2 fases. Por eso el equipo lo que hace es rectificar estas ondas para que yo pueda utilizar todos los círculos, ¿sí? Todos los circuitos que tiene la electricidad, así como viene de la calle. Esto también pasaba con el equipo de rayos diagnósticos, ¿sí? Por eso es que decimos que, seguramente lo habrán escuchado, que utiliza energía trifásica. ¿Sí? No es que lo enchufo a la red común y anda, sino que utilizamos una energía especial. Entonces lo que pasa es que ingresa la energía eléctrica desde la calle y voy a generar pulsos, ¿sí? De alto voltaje que van a alimentar algo que se llama el claistron o el magnetrón. Y ahí vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Bueno, el claistron o el magnetrón, pero principalmente el claistron, es una válvula termoiónica, ¿sí? Demasiado complicado, no nos interesa tanto, pero lo que nosotros tenemos que salir es que esas válvulas termoiónicas en general tenían varias funciones, ¿sí? Podían modificar, amplificar o transformar una señal eléctrica, por ejemplo la que venía de la calle, ¿sí? Este claistron que utiliza los aceleradores lineales, su función es la de amplificar la potencia, ¿sí? O sea, lo utilizamos como amplificador. Entonces recibe la entrada ondas electromagnéticas, particularmente microondas, que son de alta frecuencia. Acuérdense que si tenía alta frecuencia tenía alta energía, ¿sí? Pero de baja potencia, ¿sí? Y a la salida voy a tener lo mismo, pero con esa señal amplificada, ¿sí? O sea, que tienen también alta potencia cuando salen. Simplemente lo que hace el claistron entonces es hacer esta baja potencia, la transforma en alta potencia, ¿sí?
¿sí? Amplifica esa señal eléctrica que viene de la raya. El Klystron funciona más o menos así, ¿sí? Obviamente funciona al vacío como casi todos los componentes del equipo, ¿sí? Y lo que hace es empezar a modular la velocidad con la que se están generando esos electrones que yo quiero conseguir. El equipo puede tener Klystron, como vimos recién, o puede tener magnetron, no tienen los dos, ¿sí? O es Klystron o es magnetron. ¿Por qué? El magnetron básicamente tiene una función muy parecida, pero tiene algunas restricciones. Por ejemplo, que genera una potencia mucho menor que el otro equipo. Como máximo 3 megavoltios, ¿sí? Entonces ya podemos generar una energía menor, ya ahí tenemos un dato. También tienen menor duración, hay que reemplazarlos más rápidamente, pero como para contrarrestar eso es muchísimo más económico que el Klystron. El Klystron, cuando sea un ingeniero que viene y nos dice se rompió el Klystron del equipo, porque vamos a estar un montón hasta que lo van a cambiar. Es muy caro. Es más económico, necesita un voltaje y un aislamiento mucho menor, precisamente porque la energía que genera es menor, ¿sí? No es necesario que se acuerden, pero básicamente funciona así, tiene cavidades, ¿sí? Donde los electrones entran, se aceleran en cada una de las cavidades y entonces va generando cada vez mayor energía. Así funciona, así son los magnetrones, como para que lo podamos ver. Y entonces hagamos una pequeña diferencia entre el Klystron y el magnetron. Bueno, como este magnetron llegaba a una energía menor, obviamente los equipos de menor energía van a utilizar magnetron. Pero cuando yo tengo un acelerador lineal, a partir de los 6 o 10 Hz, ya necesito utilizar magnetron. Los más modernos siempre usan Klystron, pero los más viejitos hay algunos que todavía no utilizan magnetron. Un pro que tenía también el magnetron es que no requiere conductor de radiofrecuencia, mientras que el Klystron sí. Necesita que el generador de radiofrecuencia, por el cual voy a acelerar esos electrones, esté aparte del equipo, porque él no puede hacerlo solo. Después pasamos a la mesa de tratamiento. Bueno, hoy en día ya no es como eran los primeros tiempos de los equipos de cobalto, las mesas siempre están adosadas al equipo, o sea, tanto la mesa como el equipo es un único equipo de tratamiento. También por eso es que podemos hablar de isocentro, ¿sí? Porque si la mesa no estuviera agregada al equipo, no habría forma de que el eje de esa mesa gire alrededor de ese punto. Esta mesa de tratamiento, que dependiendo del equipo puede ser de distintas formas, tiene varios movimientos, ¿sí? Fíjense que esto es un fuelle que tiene el equipo, que me permite subir o bajar la camilla. ¿Para qué quiero mover la camilla? Precisamente porque yo acosté al paciente en cualquier posición y después tengo que lograr llevar ese tumor al isocentro del equipo. Para eso tengo dos opciones: o corro al paciente, que es recontra incómodo y a veces casi imposible, porque imagínense que si pongo la cabeza del paciente acá y acá está la pelvis y le quiero irradiar la próstata, imposible que la próstata me llegue tan arriba de la camilla. Entonces necesito mover la camilla. Entonces también necesito el movimiento longitudinal de la camilla, ¿sí? Que es como entrando al equipo y saliendo. Después tenemos movimientos laterales. Sí. ¿Puede ser que haya un límite de peso por paciente? Exacto, muy bien. Dependiendo del equipo con el cual nosotros estemos trabajando, esta camilla va a soportar un determinado peso. Los equipos más modernos, los más actuales, pueden aguantar hasta 120 o 150 kilos sin problema. Los equipos más viejitos no llegan a tanto, ¿sí? Entonces, dependiendo del peso del paciente, también en la medida que tengamos distintos equipos para elegir dónde irradiarlo, va a haber tener que considerar el peso del paciente también, ¿sí? Porque las camillas, como tienen tantos motores, ¿sí? Porque uno de cada movimiento es un motor distinto, entonces necesitamos adecuarlo también al paciente. Entonces teníamos el movimiento longitudinal, el movimiento lateral y el vertical, ¿sí? Y también, en la mayoría de los equipos, se puede rotar la camilla, ¿sí? Que era este movimiento que nosotros veíamos, que era lo que formaba el eje para ubicar el isocentro. ¿De qué me sirve la rotación de la camilla? Bueno, eso ya es más de la parte física, pero cuando nosotros queremos irradiar algo, por ejemplo, un tumor cerebral, ¿sí? Que está justo en el medio del cerebro, pero pensemos que está, por ejemplo, un poquito más frontal, ¿sí? Si yo entro a lo mejor con un haz así, me va a estar llevando puesto los ojos, porque el tumor está atrás de los ojos. Y los ojos tienen unas restricciones muy bajitas, o sea que el paciente seguramente le voy a producir cataratas en el mejor de los casos. Entonces, para poder evitar eso, ¿qué hago? Giro la camilla y hago que el equipo se mueva en este sentido en vez de este. Entonces ahí evité los ojos, ¿sí?
Entonces, dependiendo de la planificación que haga el físico, muchas veces es necesaria esa rotación de camilla. Y es algo a lo que hay que estar muy atento, porque si yo roto la camilla, ya el equipo puede chocar con esa camilla, ¿sí? Entonces, ojo, cuando entramos a girar todos, estamos apurados porque tenemos un montón de pacientes, igual nunca nos olvidemos que el equipo puede colisionar. Entonces, también de estar mirando que el equipo precisamente no choque. Después de que se generaron estas ondas de radiofrecuencia, lo que nosotros tenemos es el cañón de electrones, que es esta partecita chiquitita que están viendo acá atrás. Ese cañón de electrones, como el nombre un poquito nos ayuda, lo que hace es generar esos electrones que después más tarde voy a acelerar, ¿sí? De la misma forma que en el equipo de rayos convencionales, lo que hago es pasar electricidad por ese cañón hasta que esos electrones, debido al calor que se genera, empiezan a desprenderse, ¿sí? Y entonces están todos los electrones acá, ¿sí? Estos electrones se producen precisamente igual que en el equipo de rayos por efecto termoiónico o el efecto Edison que habíamos hablado la vez pasada, ¿se acuerdan? Y entonces una vez que se generan, voy a tratar de empezar a acelerarlos hacia el ánodo, ¿sí? Esta velocidad que yo le imparto al principio es muy chiquitita, ¿sí? Es un poquito nada más para que empiecen a movilizarse y van a hacerlos pasar por una rejilla, que la función de esta rejilla es filtrarlos un poquito. O sea, los de menor energía van a quedar atrapados en esta rejilla y entonces ya ahí estoy empezando con una parte de la filtración de estos electrones. Una vez que esos electrones se generaron acá en el cañón, los voy a meter con esta pequeña aceleración que hice adentro de la guía de ondas o la guía aceleradora. Esa guía aceleradora es la estructura principal para lograr la energía que yo quiero conseguir en esos electrones, ¿sí? Obviamente acá necesito indispensablemente que haya vacío sí o sí, porque acuérdense que los electrones chocan contra todo y enseguida interactúan. Entonces, para lograr ese vacío tan fuerte, tenemos bombas de extracción tanto físicas como iónicas que funcionan todo el tiempo para asegurarme el vacío dentro de la guía de ondas. Esta guía de ondas está dividida en distintas cavidades, que se acuerdan como estuvimos hablando también del magnetrón. Bueno, el funcionamiento es muy parecido en cada una de esas cavidades. Los electrones van a entrar, van a empezar a acelerarse. Y fíjense que como el campo eléctrico va a ir oscilando entre positivo, cero, negativo, cero, dependiendo de este campo eléctrico, es lo que va a hacer el electrón, ¿sí? El electrón acá adentro se va a empezar a acelerar, luego va a hacer este trayecto que es recto, en el cual no va a sufrir ninguna aceleración, solamente se transporta, y en cada una de estas actividades, de estas cavidades, ahí sí va acelerando la velocidad. ¿Y cuánto se va a acelerar la velocidad de los electrones? Un montón, ¿sí? Como nosotros necesitamos tanta energía, estos electrones se aceleran casi hasta la velocidad de la luz, ¿sí? Bueno, entonces acá estaría el cañón, esta es la guía aceleradora y fíjense que es súper larga. Para lograr las energías que nosotros utilizamos en radioterapia hoy en día, necesitamos guías de ondas de más o menos 1 o 2 metros de longitud, que es un montón. Entonces acá ya empezamos a ver algunas diferencias con los aceleradores más viejitos. Los aceleradores más viejitos no llegaban a tanta energía. Entonces, esta guía de ondas era mucho más cortita. Entonces, como era cortita, no había ningún problema en el equipo, en el gantry. La guía de ondas estaba así, puesta, ¿sí? Y no tenía ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si ahora yo necesito una guía de ondas de por lo menos 2 metros, entonces necesitaría un búnker altísimo para lograr poner 2 metros en este cabezal que de por sí está muy arriba. Entonces lo que hicieron fue poner la guía de ondas acá, acostada, ¿sí? Pero bueno, sabiendo que acá algo tenía que pasar para que finalmente las saliera de esta forma, ¿sí? Así es como se ve la guía de ondas real. Entonces, bueno, como decíamos, la guía de ondas vertical en los equipos de hasta 6 MeV, en general se escucha menor energía, a 4 MeV estaban así vertical, y ahora están así, de forma horizontal, ¿sí? En esta forma horizontal ya tengo equipos mucho más largos, pero que puedo acelerarlos bien. ¿Se les pasó? ¿Se les? Entonces, para lograr que estos electrones den esta vueltita que necesito acá,
vamos a utilizar lo que se llama el imán deflector. ¿Sí? El imán focalizador, deflector, bending magnet, son todos nombres de lo mismo. ¿Sí? Cualquiera son sinónimos. Y entonces lo que va a hacer es, van a venir los electrones que van a estar acelerándose en este sentido. ¿Sí? Dijimos que se estaban acelerando casi hasta la velocidad de la luz. Y van a llegar hasta este electroimán o bending magnet, en donde van a dar una vuelta de 90 grados. ¿Sí? Si venían en este sentido, van a terminar saliendo así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos que den esa vuelta tan grande con toda la velocidad que viene? Bueno, fíjense, funciona de esta forma. Estos son imanes, ¿sí? Y acuérdense que los electrones, como habíamos dicho, tienen masa y tienen carga. Al tener carga, yo puedo ponerles alguna carga que de alguna forma los ayude a girar o no. Por ejemplo, si yo pongo una carga positiva, sé que los voy a repeler. Si pongo una carga negativa, sé que los voy a atraer. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que este electroimán funciona a través de la carga de esos electrones. ¿Querés interpretar? Entonces, ¿cómo es que van a funcionar? Bueno, yo tengo los electrones que vienen en este sentido, ¿sí? Y acá vamos a tener los electroimanes. Fíjense que, como habíamos dicho, los electrones, como son electrones que se desprendieron y después se aceleraron por una diferencia de potencial y después se aceleraron en la guía de ondas, no tienen todos exactamente la misma velocidad. ¿Sí? Tienen todos alguna velocidad más o menos parecida, pero no es homogénea esa velocidad. Entonces voy a hacer dos cosas. Primero con este electroimán voy a lograr que salgan en este ángulo de 90 grados, dando toda una vuelta, pero además los voy a empezar a filtrar. ¿Sí? Yo solamente quiero que se queden esos electrones que están cerca del rango de energía que yo quiero utilizar en el paciente. Entonces fíjense, si el electrón viene muy rápido, con mucha velocidad, significa que tiene mucha energía. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense siempre que la velocidad se relaciona con la energía. Entonces vienen muy rápido, tienen mucha energía, tienen más energía de la que yo quiero utilizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir tan rápidos que no van a llegar a doblar, van a chocar contra esta parte del bending magnet, ¿sí? Del electroimán, porque la velocidad no les dio para dar la vuelta, como si fuera un auto. ¿Sí? Si venimos muy rápido y queremos una curva, no llegamos, nos vamos para esta parte. Ahora, esos electrones que tienen aceleración, pero que vienen como muy despacito de la energía que yo quiero, lo que les va a pasar es que esto los va a atraer tan fuertemente que van a chocar contra esta parte interna. Y entonces tampoco van a llegar a dar toda la vuelta. ¿Sí? Entonces de esta forma yo ya los estoy filtrando. Solamente los electrones que están en un rango muy pequeño de energía van a lograr dar toda la vuelta sin chocar con ninguna de las dos paredes, para después salir en este angulito de 90 grados en referencia a la dirección con la que venía. ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Obviamente no hay forma de hacerlos doblar directamente acá, por eso es que se utiliza toda esta vuelta así, porque tienen muchísima energía, no se olviden de eso. Entonces, tanto la vía de onda como el cabezal están blindados, ¿sí? Porque de vuelta tenemos generación de radiación electromagnética de muy alta energía. ¿Cómo es el blindaje? Bueno, utilizamos elementos de alto peso atómico, en general siempre tienen una parte de plomo, una parte de uranio, muchas veces también, que eso hace que se reduzca la radiación del flujo. Y en este cabezal, que es esta parte de acá que nosotros estamos viendo, también están incluidos el sistema de colimación, de estabilización y de monitorización, que ahora vamos a ver un ratito. Entonces, cabezal, ¿sí? Es el lugar donde una vez que los electrones se sitúan perpendiculares, ¿sí? Con esta salida de 90 grados, se rompe el vacío, ahí ya no necesito vacío, y tenemos dos opciones. Si yo le pongo un blanco en el medio, voy a generar los fotones, igual que en el equipo de rayos X convencional. Ahora, si yo lo que quiero utilizar son esos mismos electrones que estoy generando, entonces no los hago interponerse con nada. ¿Sí? Simplemente se generan esos electrones y que pasen, salen del vacío y ya están listos de alguna forma para irradiar al paciente. Pero bueno, no es tan sencillo. Aparte de ese, acá tenemos entonces, tendría la realidad donde está como dada vuelta la imagen, está la guía de onda, acá estaría el bending magnet y acá estaría el blanco, ¿sí? Que es esta parte amarillita de acá. Después del blanco tenemos dos opciones, ¿sí? Que son el filtro aplanador
o la lámina dispersora, que ahora vamos a ver los dos para que funcionen. Después de eso tenemos los colimadores, que era lo que me iba a formar el tamaño de campo. Acuérdense, para estos equipos en general podemos usar tamaños de campos de entre 4x4 y hasta 40x40. La forma de definir ese tamaño de campo es con estos colimadores, ¿sí? Que son dos mordazas, en general una está así y la otra está perpendicular, para formar el tamaño de campo, que es con la luz de campo que yo voy a utilizar para irradiar al paciente. Acá también en este cabezal está el telémetro que habíamos visto, que se acuerdan que era como esa regla en la cual yo ubicaba la distancia del paciente. Obviamente un dispositivo óptico que me permite ver la luz de campo, aunque sabemos que eso no genera ninguna luz visible. Y también me permite poner todos los accesorios que yo necesite para irradiar al paciente. Bueno, veamos la opción en la cual yo voy a irradiar haciéndolos chocar contra un blanco, ¿sí? O sea, voy a generar fotones. Acá no utilizo los electrones. Entonces vienen los electrones y los voy a hacer chocar contra un blanco. Ese blanco, al igual que en el equipo de rayos, está formado por wolframio. ¿Se acuerdan que están formados por esto? Porque tiene un punto de fusión súper alto. Como se genera tanto calor, necesitamos precisamente un material que aguante tanto esa generación de calor. Para los equipos donde nosotros podemos irradiar con fotones o electrones y con varias energías de cada uno de ellos, vamos a tener algo que se llama carrusel. ¿Por qué se llama carrusel? Es como una canecita, igual, ¿sí? Va a tener un blanco distinto dependiendo de cada una de las energías que yo puedo utilizar en ese equipo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si yo tengo un blanco solo y genero los electrones, los hago chocar siempre contra el mismo blanco, en general van a salir siempre a la misma energía, ¿sí? Depende de la velocidad, obviamente, pero también depende del espesor del blanco y de otras cosas. Entonces acá voy a tener un blanco por cada una de las energías que puede producir ese equipo. Si el equipo puede producir una sola energía, entonces no tiene carrusel. Y después tenemos dos opciones. Dijimos que podíamos irradiar con electrones o con fotones, ¿sí? Entonces el mecanismo en que se producen los dos es distinto. Dijimos que en el caso de que irradiamos con electrones, lo que iba a pasar era que yo tenía las electrones que habían dado toda la vuelta, ¿sí? Dieron toda la vuelta y no le interpuse ningún blanco. Dejo que esos electrones salgan directamente del equipo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora, ¿se acuerdan que cuando dio esta vuelta dijimos que los habíamos hecho todo como colimado bastante y tenían todos bastante energía semejante? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la verdad es que en el caso de los electrones, estos electrones que nosotros aceleramos, los aceleramos al punto de generar casi un chorro de electrones, ¿sí? Es un haz muy finito de radiación. Y se me hace tan finito que yo nunca podría generar un tamaño de campo de 5x5, ni de 10x10, ni nada, ¿sí? Como si fuera puntual casi. Entonces, como por eso no puedo tratar nada del paciente, lo que yo voy a hacer en el caso de querer irradiar con electrones es poner una lámina dispersora, ¿sí? Como el nombre me ayuda una vez más, lo que hace es dispersar ese haz, ¿sí? Fíjense, viene el haz de electrones que es muy chiquitito y está colimado súper chiquitito por la energía que pasó después del bending magnet. Y ese haz de electrones le pongo una lámina dispersora. Al chocar los electrones con esa lámina dispersora, logro que esos electrones se abran y ahí sí tengo lo que sería como un tamaño de campo para irradiar. ¿Sí? A partir de este momento ya puedo tratar al paciente con ese haz de electrones. ¿Sí? Acá no hubo blanco, ¿sí? Pero le puse esta lámina dispersora que me ayuda a generar ese tamaño de campo más amplio. ¿Se entendió cómo funciona? Sí. Solo con electrones. Solo con electrones, exacto. ¿Y rayo gamma? Ahí vamos. Muy bien, me adelantaste. Muy bien, muy bien. En el caso de que queremos irradiar con fotones, lo que va a pasar es que, bueno, dijimos, hasta acá venía lo mismo, ¿sí? Hicimos dar la vuelta, nos hicimos chocar contra un blanco, dijimos que el blanco lo dejábamos cuando queríamos generar esos fotones, y entonces los fotones se generaron, obviamente. Y como sabemos, salieron en todas direcciones, ¿sí? Obviamente por eso también está blindado todo el cabezal, porque necesitamos, como se generan en absolutamente todas las direcciones de 360 grados, los que están para el otro lado a mí no me sirven para nada. Entonces vamos a enfocarnos en los que salen por acá abajo. ¿Sí? Eso sí los quiero utilizar. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, debido a los componentes, físicamente, geométricamente, como está delimitado el equipo,
esos haces de fotones que salen una vez que se generaron después de golpear al blanco, lo que va a pasar es que los que golpearon en el blanco en el medio van a tener mucha más energía, ¿sí? A los que golpearon al blanco generándose un poquito más hacia allá van a tener menos energía. Entonces el haz de fotones sale con esta forma, ¿sí? Es una energía muy despareja, ¿sí? Tiene una parte donde tiene mucha energía y a partir de ahí hacia los lados se empieza a caer, entonces tenemos un espectro de energía muy amplio. Entonces esto es muy difícil para cuando nosotros queremos irradiar a un paciente, porque hay diversas energías con las cuales lo vamos a tratar si dejamos salir el haz así como está. Entonces lo que hacemos es ponerle un filtro aplanador, ¿sí? Fíjense que todo viene de la forma en la cual se está generando esa radiación que voy a utilizar. Acá como salieron en todas las direcciones y acá se generó mayor energía, le voy a poner un filtro aplanador que va a tener exactamente esta forma. Entonces, ¿qué va a hacer? En esta parte que son los electrones que salieron con más energía va a tener más material. Entonces ahí se van a atenuar más. Y en la parte donde tienen menor energía se van a atenuar menos, ¿sí? Entonces, ¿qué logro después de esto? Logro corregir. Si yo no le hubiera puesto el filtro aplanador al equipo, el perfil de la dosis, o sea, cómo vería yo la dosis que tiene el equipo, sería esta de acá, ¿sí? Con esta parte de mucha energía, acá menos energía, esto cuando ya le cae un montón. Esto es muy difícil de utilizar para irradiar al paciente, salvo los equipos modernos, pero porque utilizan otra tecnología. Entonces, lo que hacemos es ponerle este filtro aplanador y después del filtro aplanador, la dosimetría viene a ser la dosis, es así. Entonces, fíjense que acá en el centro está como un poquito más amortiguado, ¿sí? Como si tuviera un poquito menos de dosis. Si eso es verdad, salen así desde el equipo de tratamiento y esta diferencia entre lo que se llaman los cuernitos, estos los cuernos, se va acomodando a medida que va penetrando en profundidad en el paciente, ¿sí? Pero lo importante es que ya tengo un rango muy importante de una dosis bastante homogénea y con eso sí puedo tratar al paciente. Entonces, en el caso de que yo irradiaba con electrones, le ponía la lámina dispersora. Y en el caso de que voy a tratar con fotones, utilizo el filtro aplanador. ¿Se entiende por qué en cada caso? Sí. ¿Quieren que repitamos algo? ¿Se entendió bien? No, se entendió bien. Muy bien. Entonces, bueno, cualquiera de los dos, fíjense, en este es el caso del filtro aplanador, salen con más energía acá, entonces le pongo este filtro con esa misma forma y finalmente salen bastante homogéneos. En el caso de la lámina dispersora, vienen como un chorro de electrones, entonces los hago chocar contra esta laminita que es muy finita, obviamente, porque los electrones por sí interactúan con todo, y eso hace que se abran en todas las direcciones. ¿Y cómo sé la dosis que le voy a entregar al paciente? Bueno, la dosis la voy a medir mediante algo que se llama cámara monitora, ¿sí? Una cámara monitora es una cámara de ionización. ¿Ya vieron ustedes cámara de ionización? No tenemos ¿no? Bueno, es un equipo con el cual yo mido la radiación que hay. Por ejemplo, el contador Geiger, seguramente escucharon de eso alguna vez, que es un aparatito donde yo lo pongo para ver si hay o no hay radiación, es una cámara de ionización, ¿sí? Entonces, la cámara monitora es un tipo de cámara de ionización. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, una vez que ya pasó la lámina dispersora en el caso de los electrones o el filtro aplanador en el caso de los fotones, vamos a tener estas cámaras. Estas cámaras lo que van a ir haciendo es medir la dosis que sale, ¿sí? ¿Y por qué la tenemos que medir? Acuérdense que con el equipo de cobalto lo que dijimos es que nosotros utilizábamos segundos, ¿se acuerdan eso? ¿Por qué? Porque es material radiactivo, entonces siempre va a decaer de la misma forma. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el decaimiento radiactivo ese que habíamos visto? En donde teníamos algo así que empezaba a decaer, pero que nunca llegaba a ser cero, ¿se acuerdan? Sí. Pero siempre decae de la misma forma porque siempre es el mismo elemento. En vez acá no, acá estamos hablando de energía eléctrica, de lo que viene de la calle. No sé si alguno tiene en la casa o alguna vez vio, hay algunos aparatitos que miden cuál es el voltaje que viene de la calle y eso fluctúa un montón, no viene siempre lo mismo. Nosotros utilizamos 220 en las tomas comunes, pero eso fluctúa, no es 220 siempre, está a veces en 200, a veces en 240. Entonces, al no ser constante, no siempre sale la misma dosis o no siempre los fotones tienen la misma velocidad, que es lo que me da la energía. Entonces, ¿qué pasa? Estas cámaras monitoras que están tomando acá abajo me miden la dosis que está entregando el paciente. En el caso de que vea que la dosis es muy baja, tiene un mecanismo que va a avisar
a ese generador de electricidad para decirle que genere más rápido, ¿sí? Para poder aumentar un poquito la dosis que sale. Entonces se retroalimenta. Por eso es que en los equipos de rayos, de los aceleradores lineales, nunca voy a entregar la dosis por tiempo. Nunca, ¿sí? Los pacientes, en general los ingenieros, siempre miden el tiempo que están acostados abajo del equipo. Entonces quiero decir, hoy tardo más, porque hoy estuve 10 segundos más de lo que estoy. Sí, está bien, porque la dosis no se mide por tiempo, sino que se mide por cantidad de energía, ¿sí? Entonces otra de las diferencias principales entre el cobalto y el acelerador lineal es precisamente la forma de medir la dosis. Uno es por tiempo y otro es a través de estas cámaras monitoras. Ahora, si la dosis se entrega por cámaras monitoras, esta cámara monitora tiene que ser súper precisa, porque eso depende de entregarle una buena dosis, la dosis que yo quiero, la correcta, al paciente. Bueno, es por eso que estas cámaras monitoras están formadas por 4 juegos de cámara, ¿sí? O sea, por 4 cámaras. Son 2 jueguitos distintos. Fíjense que una cámara están puestas como si fueran así, ¿sí? Son independientes una de la otra y cada una está contando de forma independiente cuál es la dosis que le llega al paciente, ¿sí? Debajo de estas cámaras monitoras hay otras que se ponen de esta forma, ¿sí? Y que de vuelta, de forma independiente, mide cada una cuál es la dosis que le estoy entregando al paciente. Cualquiera de las 4 que falle, el equipo se para, ¿sí? Porque no podemos estar seguros de la dosis que le estamos entregando. Y fíjense que en realidad el control está multiplicado por 4. Yo estoy 4 veces asegurándome de que le estoy entregando la dosis correcta al paciente. Pero bueno, también es verdad que están puestas de esta forma, no solo para medir la dosis, sino también para asegurarme otras características de esos haces de fotones o de electrones, que se puede llamar planicidad y simetría, y en un ratito vamos a ver de qué se trata. Como la dosis yo la mido con estas cámaras monitoras, entonces la dosis la voy a contar en lo que llamamos unidades monitoras, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, bueno, esta mama la vamos a irradiar con 2 campos. El primer campo le entrego 134 unidades monitor. Es así, ¿sí? Se dice de esa forma. Son la dosis que yo le entrego al paciente, si bien obviamente está calculado en Grace, para el momento de pasarlo al equipo, yo estoy calculando las unidades monitoras que le tiene que dar el equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto de planicidad y simetría que decíamos que también nos ayudaba? Son muy difíciles de ver por separado. Fíjense, la planicidad lo que me está diciendo es que si yo divido al campo en 2 partes, de una parte, fíjense que esta está más alta que esta, ¿se ve? Entonces, esto no está plano, ¿sí? La planicidad está fallando, porque en una parte entrega más dosis que en otra. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con la simetría? La simetría lo que me dice es que si yo divido el campo a la mitad, la forma que tiene esta mitad del haz tiene que ser exactamente igual a la mitad del otro lado. Por ejemplo, si yo tengo algo que, obviamente exagerado, pero que es así, ¿sí? Si yo lo divido a la mitad, son simétricas, ¿sí? Porque son iguales, si yo las pongo como espejos, son exactamente la misma curva. O sea que la simetría acá me cumple, pero fíjense que no me cumple la planicidad, porque el punto más alto y el punto más bajo tienen mucha dosis en el medio, ¿sí? Entonces la planicidad no cumple, pero sí cumple simetría. ¿Se entiende? Buenísimo. Y después dijimos que después de esos colimadores que tenía el equipo, podíamos tener varios accesorios, ¿sí? ¿Cuáles son los accesorios que podemos tener? Bueno, le podemos poner protecciones plomadas, los equipos más lijitos. Primero, arriba de todo, vienen los colimadores, después las protecciones plomadas que yo le puedo agregar y que ya vamos a tener una clase que nos explica bien cómo funcionan. Podemos tener lo que se llama un colimador multihojas, o MLC, conocido normalmente, que vendría a ser esto, ¿sí? Ahí lo vamos a ver un ratito. Le podemos agregar cuñas y también puede tener dispositivos de imágenes. Empecemos por lo más fácil, que eran los colimadores. Estos colimadores, como dijimos hace un ratito, lo que hacían era formar el tamaño de campo cuadrado o rectangular y nada más, ¿sí? Hasta algo cuadrado o algo rectangular puedo con estos colimadores primarios, otra cosa no. Y una de las características que tiene que tener es que la dispersión, o la transmisión, perdón, lo que pasa a través de esos colimadores primarios, tiene que ser menor al 2% de las primarias, ¿sí? Para que habiliten el equipo para instalar.
Después tenemos las protecciones plomadas, o normalmente conocidos como plomos, ¿sí? En la jerga se dice plomos, está mal dicho porque en realidad no están fabricadas de plomo, sino que están fabricadas de una aleación de metales que se llama cerromeno. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo único que quiero mostrarles es que esto, por ejemplo, yo quiero irradiar una próstata que tiene más o menos esta forma en esta vista, ¿no? En este ángulo, ¿no? Y yo puedo formar solamente campos cuadrados o rectangulares. ¿Sí? Digamos como que yo tengo que formar este tamaño de campo para irradiar esa próstata, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si acá tengo vejiga, por ejemplo, no la puedo proteger porque es un campo cuadrado o rectangular nada más. Y para eso es que se hacen estas protecciones plomadas, ¿sí? O estos plomitos. Lo que hago es, todo lo que está alrededor, con la forma exacta de lo que quiero irradiar, le genero un plomo, ¿sí? Un cerromeno. Entonces todo esto va a estar cerrado con ese plomo, con ese material metálico, ¿sí? Es este que están viendo acá, y en el medio va a quedar la abertura para que yo irradie el tumor de la forma que tiene el tumor, ¿sí? No importa ya si es cuadrado o rectangular, que nunca son, por cierto. Entonces, bueno, esto era el inicio de la radioterapia o los aceleradores más viejitos. Hoy en día teníamos esto que le decíamos MLC, que cumple exactamente la misma función, ¿sí? Yo con los MLC son multiláminas, o sea, son láminas muy chiquititas, entre 0,5 y 1 centímetro, que van a tomar la forma que yo le quiero dar. Cualquier forma que yo elija, dibujo y automáticamente se fabrica, mismo en el cabezal del equipo. Esto me ha ayudado un montón porque, por ejemplo, ya no perdía tiempo en tener que fabricar esto. Fabricar estos plomos me implica por lo menos 1 o 2 días más en el proceso. Entonces el paciente tiene que esperar por lo menos 2 días más para iniciar su tratamiento. Con esto no, yo le digo al equipo la forma que quiero que haga y automáticamente el equipo forma el dibujito este que yo le pedí. Bueno, tiene pros y tiene contras. Primero, hay algunos MLC que son las láminas más gruesas, de 1 centímetro o más, y eso hace que, fíjense que la forma que yo quiero del tumor ya es más escalonada y se nota más, ¿sí? Porque acá no puedo hacer algo redondo, puedo más o menos simularla, pero siempre va a tener la forma de los MLC. Cuanto más chiquitita es ese MLC, el espesor de esas láminas, mejor me conforma la imagen que yo quiero. Fíjense, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre un MLC y un plomito, ¿sí? El plomito se adapta perfecto a la forma de ese tumor, mientras que el MLC lo hace de forma escalonada, ¿sí? Y después, otra de las cosas que dijimos que podía tener el equipo eran los sistemas de imágenes, ¿sí? Se llaman OBI o imágenes a bordo, ¿no? Con board image, que tiene distintas etapas, digamos. Inicialmente lo que hacíamos era agregarle, lo que habían hecho los fabricantes era le habían agregado un panel de silicio amorfo, que es el material este que están viendo acá adentro, ¿sí? Que lo que hace es tomar las imágenes con la energía del equipo, ¿sí? Si yo tenía el gantry que irradiaba así, esto era la ventana, ¿no? Entonces por acá iba a salir el haz, acá estaba la camilla, y de acá me salía un brazo que me ponía acá como si fuera un chasis, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y ese chasis lo que hacía era capturar la imagen que pasaba a través del paciente. Entonces yo podía tener una idea de dónde estaba irradiando. Ahora, esto tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí?